buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Habrá reducción de aranceles? Esa fue la petición de los comerciantes al gobierno para aliviar un poco las alzas generadas por la crisis logística mundial. Esta noche nos acompaña el viceministro de Comercio Exterior, Andrés Cárdenas, para analizar todo este difícil panorama. La economía crecerá un 10%. Esa es la nueva estimación que hizo el equipo de investigaciones económicas de Bancolombia. Su gerente Juan Pablo Espinosa nos cuenta esta noche por qué elevaron el pronóstico y qué es lo bueno y lo malo que se prevé para los próximos meses aquí en nuestro país. Recaudo sigue por encima de la meta. La DIAN informó que a octubre se alcanzó el 104% de la meta del recaudo de impuestos. Los detalles con el propio director de esta entidad, Lisandro Junco. Comenzamos esta emisión hablando de nuevo sobre los problemas que hay en Colombia por la crisis logística que se presenta en este momento a nivel mundial y que ha provocado escasez de ciertos productos, retrasos en los despachos y alzas en los precios de muchas mercancías. Para conocer la evaluación que hace el Gobierno Nacional sobre esta situación, hemos invitado esta noche al viceministro de Comercio Exterior, al doctor Andrés Cárdenas. Doctor Cárdenas, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Señor Víctor, muy buenas noches. Yo muy bien, ¿usted qué tal? Muy bien, doctor Cárdenas, pero muy preocupados por toda esta situación logística internacional. Hemos desarrollado mucho este tema aquí en Signo Pesos, en Noticias Caracol. ¿Una situación así había tenido algún antecedente o es la primera vez que ocurre algo parecido? Pues realmente es la primera vez que se registra una ruptura en las cadenas de suministro globales. Si vemos un contexto de un mundo que estaba hiperglobalizado, una situación de estas no tiene precedentes. Doctor Cárdenas, ¿cuáles productos han identificado ustedes desde el Gobierno Nacional oficialmente que más están escaseando? Realmente no tenemos un reporte de escasez de productos. El comercio exterior, pese a la situación mundial en Colombia a la fecha, fluye normalmente. ¿Y entonces por qué se están presentando incrementos en los precios de muchos productos si no hay escasez? Porque los productos están llegando y lo que ha generado realmente el aumento en los precios ha sido la escasez de los contenedores, que tiene una repercusión en los fletes. Entonces los productos llegan a mayor precio, pero están llegando los productos. Entiendo. ¿Y cuáles han sido de pronto los sectores más afectados por ese incremento en precios? A ver, todos los sectores se ven afectados porque los fletes se han generalizado, pero hablemos de los productos a granel secos, son los que han tenido el mayor alza en fletes, estamos hablando de un 250%, y en general todos los productos, si tomamos el indicador de Shanghai, que es un referente de 15 vías marítimas, las más importantes a nivel mundial, el incremento ha sido de un 65%. Esto ha llevado, por ejemplo, a que las materias primas tengan un incremento del 33%. Doctor Cárdenas, dice usted, y bueno, ahí nos da un poco de alivio por lo menos, porque estamos muy cerca de la Navidad, que no hay escasez de productos, pero ¿podría haberla en las próximas semanas por esta situación internacional? ¿Ustedes tienen alguna proyección? A ver, realmente no hay una proyección de los inventarios de los comerciantes, pero sí tenemos datos blandos que nos permiten concluir que no hay tal escasez. Si nos adelantamos a los días sin IVA, son recurrentes las solicitudes que nos hacen los comerciantes que mantengamos los días sin IVA. Esto nos permite concluir que si quieren mayores ventas es porque hay inventarios. Pero, por ejemplo, hemos visto ensambladoras con afectaciones y con problemas para recibir los pedidos. ¿No hay escasez realmente, por ejemplo, en ciertos sectores como las autopartes y como el sector automotor? Justamente lo que hablábamos, el indicador de Shanghai nos muestra que ha habido un aumento en los fletes y esto implica mayores precios de algunos componentes, como por ejemplo los chips, que afectan la industria automotriz. Entonces no es un problema necesariamente de cantidades, sino de precios más altos. Y de ahí que vengan algunas solicitudes para reducción de aranceles.
pero ¿no han visto ustedes también las filas para esperar contenedores y pedidos? Es que me sorprende lo que Claro, dicen ustedes, que no hay escasez cuando desde muchos sectores sí manifiestan que hay escasez. de acuerdo, pero la escasez, de nuevo, hay una escasez de contenedores que tiene ralentizado el flujo del comercio, pero lo que yo estoy queriendo decir es que los productos llegan y efectivamente están entrando a puertos de Colombia, que están entrando a precios más altos por efecto de los fletes. Doctor Cárdenas, teniendo en cuenta tiempos, por ejemplo, entre lo que se demora una mercancía ingresando al país hasta estar, digamos, distribuida a lo largo y ancho de la nación, estar en las vitrinas, etcétera, ¿ustedes desde el Gobierno Nacional pueden garantizar que no habrá escasez de juguetes para la Navidad, de muchas cosas relacionadas con las fechas decembrinas, con muchos de los artículos que no van a tener el IVA en las próximas 2 jornadas? ¿Vamos a estar abastecidos para este resto de año? Bueno, ni Colombia, ni ningún gobierno, ni ninguna organización, y menos aún los medios de comunicación podrían garantizar que en un país pueda haber abastecimiento en medio de una crisis sin precedentes. Entonces, la respuesta implícita y explícita es: no se puede garantizar, pero sí se puede garantizar que se están tomando todas las medidas de facilitación para mitigar los efectos de la crisis. Si quiere, le doy ejemplos, Víctor. Claro, claro, porque le iba a preguntar por medidas relacionadas con los precios, porque Fenalco estaba haciendo una petición en las últimas horas, les hicieron llegar a ustedes una carta en la que manifestaban o pedían que se rebajaran aranceles en unos casos y se eliminaran aranceles en otros casos temporalmente para aliviar, por ejemplo, el tema precio. Perfecto, respondo primero la pregunta sobre la solicitud de Fenalco y luego le doy unos ejemplos que no son de ayer, sino que vienen siendo una política coherente del gobierno colombiano para hacer para hacer frente a la crisis mundial. En cuanto a Fenalco, como usted lo dice, la solicitud es de ayer, la estamos analizando, esto tiene un procedimiento, se presenta ante un comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios, que también se conoce como el Comité AAA, y aquí nos sentamos varias entidades del gobierno a hacer los análisis sobre esa solicitud. No podemos anticipar nada porque la medida es reciente, es una solicitud, digamos que escueta, de 2 páginas, y realmente corresponde hacer el análisis juicioso al gobierno nacional, que se hace a través de equipos técnicos y, como digo, de distintas entidades. Entonces, hablar ahorita de una postura sobre esta solicitud es prematuro. Ahora, en cuanto a medidas de largo aliento que ha venido tomando el gobierno nacional desde que se empezó a presentar los retrasos en toda la cadena logística a nivel mundial, podemos mencionar algunos temas, como por ejemplo la actualización del decreto 272 de 2018. Este decreto le permite al gobierno nacional reducir los aranceles a 0% de todos aquellos bienes que no tienen un registro de producción nacional en Colombia, es decir, que no se producen localmente. Esta actualización ya la hizo el gobierno y no se dio por la solicitud de ningún gremio, sino por la política pública colombiana de permitir el acceso a bienes para que los productores nacionales puedan transformar. En esa actualización, por ejemplo, 3.822 subpartidas fueron desgravadas al 0%, de las cuales podemos decir que en cuanto a la última actualización tenemos un aumento en 166 subpartidas. El decreto está en trámite para ser sancionado y esto es un alivio para la crisis mundial y la crisis local que está viviendo Colombia. Otro ejemplo, Víctor, estuvimos la semana pasada en Barranquilla, en Santa Marta, en Cartagena. Estuvimos con la Superintendencia de Transporte, con las navieras, con los puertos, con los patios de contenedores. Estuve personalmente yo liderando 3 mesas de facilitación en nombre del Gobierno Nacional. ¿Con qué propósito? De poder articular entre todos los actores medidas de mitigación que permitan tanto el ingreso de productos como la salida de productos de aquí al final de año. Y estas mesas las estamos haciendo de manera recurrente.
Una última pregunta muy rápida, doctor Cárdenas. Dentro de esas partidas que usted me comenta, que no se producen acá y que pudieron disminuir el arancel a 0%, ¿tiene de pronto algunos ejemplos de qué partidas o qué productos? Claro que sí, aquí estamos entrando en partidas que favorecen a los sectores metalúrgico, químico, eléctrico, electrónico, textil y confecciones, farmacéutico, metalmecánico, silvicultura, madera, papel, cartón. Lo que le quiero decir con esto es que es una medida transversal y es una medida que se ha venido evaluando por varios, incluso meses por el gobierno, y ya se tomó una determinación. Y fíjese que pues, son medidas de política pública que no están asociadas a simples coyunturas o a solicitudes de gremios, sino a la política de facilitar el comercio exterior en Colombia. Doctor Cárdenas, pues como el tema es tan coyuntural, seguiremos hablando, seguiremos consultándolos. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. A usted muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Es sin duda el tema económico del momento, no solo en Colombia, es una crisis mundial. Pues a propósito de este tema, de esta información, las importaciones y todo lo relacionado con el comercio exterior, otro de los afectados es el sector productor de las velas, que juegan un papel protagónico a comienzos de diciembre. La tradicional Noche de las Velitas estaría en riesgo. Veamos lo que ocurre. Esta es la parafina, materia prima con la que se hacen las velas que para la gran mayoría de colombianos representan el 7 de diciembre, deseos, sueños y esperanzas. Esta parafina es trabajada en fábricas como esta, que hoy está totalmente parada por falta de materia prima. Alexander, uno de los distribuidores de velas, asegura que ya no es posible cumplir la elevada demanda para el próximo 7 de diciembre. Lo que pasa es que para cumplir la demanda que se tiene para el 7, el día de velitas, nosotros debemos empezar a producir aproximadamente desde medio año esas velitas. Este año no hemos podido iniciar ni siquiera con la producción. La razón de esta situación es que la parafina que llega desde China está llegando en bajas cantidades por los problemas que hay en el mundo con los contenedores. Además, está llegando demasiado cara. Y la producción de parafina nacional a cargo de Ecopetrol ha estado detenida por mantenimientos en las refinerías. El mantenimiento de la unidad ya se realizó, la unidad ya arrancó, ya estamos nosotros con una disponibilidad de unas 100 toneladas iniciales, estamos en proceso de tener unas 300 toneladas adicionales. Esta situación no solo pone en riesgo la tradicional Noche de Velitas, sino que además puede ocasionar pérdidas de empleo y de dinero para los comerciantes de este sector. En este caso la parafina china ya se disparó aproximadamente al doble, el 100%, y la parafina nacional también le han subido como el 50% en lo que va corrido del año. Esto significa, en otras palabras, que si se llega a encontrar velas en el mercado, estarán muy costosas. Nosotros estamos supliendo a la mayoría de los clientes con parafina china, la cual nos ha llegado mucho más cara. Pese al anuncio de Ecopetrol de empezar a distribuir esas 300 toneladas para las fábricas de velitas, Colombia necesita 3.000 toneladas para que haya velas para todos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, la inflación en Estados Unidos se desbordó, estuvo por encima de las expectativas. Ya les contamos los datos. Continuamos en Signo Pesos y regresamos con esta que es la cifra económica del día, 6,2%, y corresponde al nivel de inflación interanual en los Estados Unidos con corte a octubre de este año. Esa es la inflación más alta, vea bien, escuche bien, de las últimas 3 décadas en ese país. Superó las expectativas del gobierno y de los analistas. Solo en octubre la inflación en ese país aumentó un 0,9% con respecto al mes de septiembre, también un poco afectada por esta crisis de los contenedores a nivel mundial. Y a pesar de las dificultades que todavía hay en algunos sectores, las expectativas del crecimiento en nuestro país siguen siendo muy positivas. De hecho, Bancolombia acaba de elevar el pronóstico que tenía para este año. Doctor Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones de Bancolombia, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido?
Hola Víctor, un gusto, muchas gracias y un saludo para toda la audiencia. Doctor Espinosa, ya le voy a preguntar por su nueva proyección económica, pero es que sí me llama mucho el tema, la atención, el tema de la inflación en Estados Unidos. Hoy alguien me decía, pilas, no solo estén pendientes de la inflación en Colombia, también para nuestro país es importante lo que está ocurriendo con la inflación en Estados Unidos. ¿Es así? ¿Desde Colombia debemos estar preocupados por algo? Esa preocupación, Víctor, es muy válida por dos razones. La primera tiene que ver con que mucho de ese incremento en los precios que estamos viendo en Estados Unidos y en otras economías desarrolladas responde a factores que también nos afectan localmente. Lo acabamos de ver hace un momento con el tema del Día de las Velitas en Colombia, pero de una manera general todavía estamos viendo unas disrupciones en las cadenas de valor globales y también en el transporte internacional que está teniendo repercusiones en todo el mundo. Y el segundo elemento que hay que tener también muy presente es que la inflación de Estados Unidos importa en Colombia porque nuestro país está abierto a los flujos internacionales, particularmente en los mercados financieros. Y una inflación más alta es la antesala también para unos incrementos de tasas de interés allá que implicarán más adelante menos flujos de inversión a países como nosotros y por lo tanto un encarecimiento del financiamiento internacional. Y esto tal vez está relacionado con la subida reciente que ha tenido el dólar. Por ejemplo, la semana pasada subió casi 100 pesos en 3 jornadas. Indudablemente, una pregunta que recibimos continuamente es por qué si tenemos altos precios del petróleo, lo vimos con los resultados tan positivos de Ecopetrol, por qué si el café está en máximos de precios internos también por las cotizaciones del resto del mundo, por qué si el carbón está repuntando, nuestra tasa de cambio está tan alta y esa razón es claramente el hecho de que ante la perspectiva de que tengamos un retiro de la liquidez en Estados Unidos a lo largo del año 2022 y posteriormente un incremento de la tasa de los fondos federales, pues eso va a implicar de alguna manera que se va a empezar a cerrar el grifo de financiamiento, es decir, la capacidad de acceder a recursos baratos de la que disfrutó Colombia y buena parte también del mundo emergente. Y no podemos olvidar que ese factor que de pronto para el público pasa desapercibido fue uno de los que nos permitió poder salir avante de una manera rápida de la crisis económica que ha generado el COVID-19. Claro, y es que precisamente por esos datos de inflación en Estados Unidos es que seguramente la Reserva Federal empezará a retirar esos estímulos monetarios. Bueno, ahora sí su nueva proyección para este año desde Bancolombia, doctor Espinosa, ¿en cuánto estaba y en cuánto queda oficialmente? Bueno, Víctor, nosotros a mitad de año aproximadamente nos lanzamos con un pronóstico de crecimiento para Colombia en este 2021 de 8%. En ese momento lucía como una cifra muy optimista, pero realmente se nos quedó corta. En ese sentido la ajustamos hasta 10%. Hoy en día pues estamos de alguna manera liderando un poco esa expectativa. Tenemos pues al Banco de la República con una estimación cercana, pero la mayoría de los analistas en todo caso está viendo un proceso de reactivación que se está dando de una manera muy positiva, pero nosotros le añadimos un ingrediente adicional porque estamos viendo que el consumo privado, que ha sido el gran motor de esta recuperación, está teniendo un desempeño realmente excepcional en este momento. Para darle un dato, únicamente las compras que hacen los tarjetavientes de Bancolombia en establecimientos comerciales, que para nosotros es un termómetro muy claro de cómo están gastando los colombianos, en el mes de octubre que acaba de terminar creció frente al 2019 un 15%. Esa es la tasa de crecimiento más alta desde que llegó el COVID al país y que uno podría decir, de pronto le dicen a uno, no, claro, unos crecimientos tan altos es normal tenerlos si los estamos comparando con 2020, que fue un año tan flojo, pero lo que les acabo de mencionar, 15% es comparado con 2019, que fue económicamente un año muy positivo. De modo que eso lo que nos afirma es que la economía está cerrando un muy buen 2021.
por cuenta de esa fortaleza del consumo interno, pero también por un elemento internacional que no podemos perder de vista, y es el alto precio de las materias primas, y otro ingrediente adicional que son los flujos de remesas, que se han convertido sin lugar a dudas en una fuente de ingreso muy importante para una cantidad de familias en Colombia. Han sido históricas este año las llegadas de remesas. Pero, doctor Espinosa, es que yo, la verdad, mirando las expectativas de todos los analistas, no había encontrado hasta ahora alguien que se le midiera a pronosticar 2 dígitos de crecimiento, ¿no? Una cifra superior o del 10% o superior. ¿No se les está yendo un poquitico la mano en el optimismo, teniendo en cuenta pues, que la pandemia no se ha ido? Mire, ya están repuntando otra vez los casos de COVID en Colombia. Por todo esto que estamos hablando de los problemas logísticos, el crecimiento en la inflación, el dólar caro que usted nos acaba de explicar, ¿eso no le podría, la subida en tasas de interés del Banco de la República, eso no le podría quitar impulso a la economía? Víctor, lo que estamos viendo es una conjunción de factores. Ya hablé del tema del consumo privado, que está siendo un factor muy importante y al cual todavía le quedan 2 jornadas de IVA, y fuera de eso también una temporada de descuentos en el Black Friday y en el Cyber Monday, que desde ya estamos anticipando que van a ser fechas muy importantes. Pero al margen de eso también tenemos que ver otros elementos importantes. La cartera, es decir, las colocaciones de crédito están acelerándose, vemos unos registros muy positivos en crédito de consumo, en crédito comercial, que era el que venía ligeramente más rezagado, pero también, y ese es el gran protagonista, en créditos hipotecarios, porque además de eso estamos registrando niveles récords de precios de vivienda, de modo que ese momento, esa, digamos, buena tendencia, todavía tiene unos meses de empuje importantes. Usted mencionaba el tema de las tasas de interés, e indudablemente es un ingrediente que tenemos que poner en la ecuación, pero va a ser un factor relevante de cara al 2022. Y ese es tal vez pues también un mensaje importante que queremos dejar, y es de alguna manera, al ver todo el panorama económico completo que estamos percibiendo para Colombia, lo que estamos diciendo es: cerramos un muy buen año, sí, indudablemente un año de hecho de crecimiento histórico. Venimos también de un 2019 en donde la contracción no tuvo precedentes con las últimas décadas, entonces caímos mucho el año pasado, nos estamos recuperando muy bien, y de ese sube y baja ya en 2022 probablemente nos vamos a bajar. Por eso lo hemos catalogado como un año para poner los pies en la tierra, para después de todas esas, claro, digamos, movidas tan fuertes, entrar ya a una dinámica mucho más acorde con la que veíamos antes de la llegada del COVID-19. Se moderan, se empiezan a moderar las cifras. Una última pregunta, doctor Espinosa. Usted hablaba del consumo privado hace unos minutos. ¿Los hogares colombianos ya se recuperaron de la crisis? ¿Están totalmente recuperados viendo esas cifras de incrementos en el consumo de los hogares, o esto ha sido a punta de deuda? Esa es una muy buena pregunta, Víctor, porque ha sido una combinación de factores que depende un poco del nivel de ingreso de los hogares. En el caso de los hogares de menos ingresos, que han sido los que han tenido la posibilidad de acceder a todos los programas de subsidios otorgados por el gobierno, vemos una dinámica de consumo muy importante, justamente explicada por ese elemento que tiene que ver con recibir unos ingresos adicionales que han sido en su mayoría utilizados para sufragar, digamos, los gastos del día a día en las familias. En la clase media, el tema de las remesas, que ya lo mencionamos, está teniendo también una influencia muy importante, porque no olvidemos, este flujo este año va a llegar a 2.8% del Producto Interno Bruto, es decir, una cifra que históricamente no habíamos visto, porque además de todo el tema de tasa de cambio está favoreciendo en los hogares de mayor ingreso, que fueron los que más se apretaron el cinturón en el primer año de la pandemia. Estamos viendo también una recuperación de los niveles de gasto. También pues son consumidores que van a restaurantes, que viajan, claro, etcétera, y todo ese ritmo está reactivándose. Entonces, si uno empieza, digamos, a juntar la historia, además del tema del crédito, hay una cantidad de elementos que están todos
confluyendo hacia este consumo, digamos, de diferentes tipos de bienes. Doctor Espinosa, muchas gracias y ojalá, ¿no?, por el bien de la economía, se cumplan estos pronósticos de Bancolombia. Feliz noche. Así es. Muchas gracias, Víctor. Un saludo para todos. De momento, una de las entidades más optimistas frente a sus proyecciones económicas. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que hay problemas entre el gobierno nacional y el magisterio por pagos de prestaciones. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con otra cifra positiva. La DIAN reportó un buen comportamiento en el pago de los impuestos por parte de los colombianos. Hasta el mes de octubre, el recaudo ha superado la meta que tenía prevista esta entidad. El director de la DIAN, Lisandro Junco, nos cuenta todas las cifras. Hemos llegado a un recaudo de 142.09 billones de pesos. Esto es una variación del 17% si comparamos con el mismo periodo en el año 2020. Sí llevamos un cumplimiento de la meta de 104.3%, lo que evidencia que Colombia va en el camino correcto y aportándole al crecimiento y a la reactivación de nuestra economía. El recaudo en el mes de octubre llegó a los 11.57 billones de pesos. En comparación con octubre del 2020 tiene una variación positiva del 24.6%, esto es 2.2 billones de pesos más. Es un gran esfuerzo. La DIAN también avanza hacia el cumplimiento de los establecimientos en nuestro plan de choque del año 2021, logrando con corte a octubre un total de 18.68 billones de pesos. En nuestro primer día sin IVA del pasado 28 de octubre, las ventas que determinamos a través de los modelos de factura electrónica y de nuestro sistema de facturación electrónica alcanzaron la cifra de 9.8 billones de pesos de ventas. Con relación al impuesto de renta para personas naturales, que se cerró el calendario tributario en octubre, tenemos que un total de 4 millones de ciudadanos han presentado su declaración correspondiente al año gravable 2020. Esto es un recaudo de 2.79 billones de pesos que aportan las personas naturales presentando su declaración de renta. El mayor empleador en Colombia sigue siendo el Estado. Sin duda que, por ejemplo, en cuanto a docentes estatales, tiene una nómina muy abultada. De este tema y de algunos inconvenientes que han surgido entre las partes, hoy nos cuenta Juan Fernández. Juan, buenas noches, adelante, bienvenido. Víctor, buenas noches. Esta movida de hoy pasa por cesantías, por emisión de títulos de deuda y también por profesores. Y fíjese que hay un lío que se está creciendo con el pago precisamente de las cesantías atrasadas por parte del gobierno a los maestros y lo que se vino o se viene después con unos acuerdos que buscan las partes. Durante años, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se demoró en el pago de las cesantías de los maestros. En número de maestros, esas sanciones pueden superar fácilmente las 40.000. Esas demoras generaron una serie de demandas y miles de ellas se las ganaron los docentes y el gobierno aceptó sanear esos pagos que sumaban cerca de 1 billón de pesos. Pero sin plata para esos pagos, el presidente Duque aprobó emitir títulos de deuda pública por cerca de 1 billón de pesos. Eso se dio en 2019. Claro, lo recuerdo perfectamente, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el desenlace de este asunto, Juan, después de esa emisión de deuda, de esa emisión de TES? Pues mire, usted sabe que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es administrado por Fiduprevisora y ese problema nace aparentemente ahí. Al final el gobierno asignó los recursos después de endeudarse, los debe destinar la Fiduprevisora, pero exige a los profesores para el pago que inicien un proceso judicial y se expida la sentencia. ¿Qué indica el tema? Pues la existencia de un contrato de defensa jurídica para esta defensa en la entidad que se paga por los meses que dure cada proceso en el que se ofrece ahora a los docentes pagar porcentajes inferiores a los que ya ordenó la sentencia. Al final, el contrato de defensa judicial pues lleva a los docentes a tener que presentar una demanda en los juzgados y tribunales que inmediatamente activa la necesidad de responder esa demanda y después pagar. Y al final, pues la fiduciaria
pierden. Quizás esos acuerdos que se vienen van a tratar de zanjar ese pleito millonario en el que el gobierno nacional ya se endeudó para poder evitar otro de los recurrentes líos con los maestros. Al final el presidente autorizó emitir los títulos de deuda, como le decía hace un momento, y no le han pagado a todos los maestros. Y recuerde que cada día de retraso cuesta un día de salario en el tema de las cesantías. Y hay maestros que se sienten solos, sin FECODE atrás para que los apoye, inclusive hay una vicepresidencia, la de fondos de prestaciones de Fiduprevisor a cargo del doctor Jaime Abril, que tiene en las manos la solución del problema. De lo contrario, el camino de siempre, Víctor, profesores seguramente a la calle y no en los colegios. Esperaremos el desenlace. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con Movidas Empresariales. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La agencia de viajes Falabella entregó estos datos sobre el panorama del turismo para diciembre y enero, según las ventas y reservas registradas en las últimas semanas. Mire, el 52% de las compras y reservas son para destinos internos, para destinos nacionales, el 48% para destinos internacionales. Muy pareja la situación. La mayoría de personas prefieren comprar todo en paquete, es decir, pasajes, hoteles, recorridos turísticos y seguros. Las reservas promedio son de 5 días para los destinos nacionales y hasta 14 días para destinos extranjeros. En Colombia, los destinos más reservados son Cartagena, San Andrés, Bogotá y Santa Marta. Y en el extranjero, Madrid, Cancún, Punta Cana, Nueva York y Miami. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.